Se trata de una función definida a trozos. ¿Y qué quiere decir definida a trozos? Que en función de lo que valga x, aplicaremos una fórmula u otra para calcular el valor de la y. Entonces, en este caso, la primera fórmula que se va a aplicar es x² menos 3 si x está entre menos 5 y 2 sin incluir. Es decir, que va a ser una parábola entre los valores de x menos 5 y 2. Si x está entre 2 incluido y 6 sin incluir, la fórmula que aplicaremos es 2x menos 3, es decir, una recta, para empezar, ascendente o descendente, es decir, que va hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba. Y si x es mayor o igual que 6, y va a ser igual a 11. Y este y es igual a 11, ¿qué tipo de recta es? Horizontal. Entonces, fijaos, yo tengo aquí mis tres funciones, mis tres fórmulas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo representara en desmos la función y es igual a x² menos 3, pues me representaría una parábola completa. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros queremos esa parábola, pero solamente para los valores de x que están entre menos 5 y 2. Es decir, me quedo con la zona que está dentro de la zona sombreada, ¿no? Me pasa lo mismo con y es igual a 2x menos 3. Si yo pongo y es igual a 2x menos 3, me representa una recta que va de menos infinito a más infinito, pero claro, yo solamente quiero esa recta para los valores de x que están entre 2 incluido y 6 sin incluir. Es decir, me quedo solamente con el tramo de recta que está dentro de la zona sombreada. Y me pasa lo mismo para el tercer tramo. Si yo escribo en desmos y es igual a 11, me dibuja, por supuesto, una recta horizontal que va desde menos infinito hasta más infinito, pero solamente la quiero para los valores de x que son mayores o iguales que 6. ¿Vale? Entonces, si juntamos las tres funciones, se nos dibujaría algo así. Yo primero os lo quería dibujar para que entendamos la forma que tiene y después la podamos dibujar y hacer el estudio completo. De menos 5 a 2, pues tenemos un trocito de parábola. Entre 2 incluido y 6 sin incluir tenemos una recta ascendente y justo de 6 en adelante una recta horizontal. Entonces, si tenemos aquí la función para este intervalo, si tenemos que hacer el dominio, los valores son entre menos 5 y 2, porque ya estamos nosotros estableciendo claramente aquí cuál es el intervalo de valores de x en los cuales va a estar definida esta función x² menos 3. Por eso decimos que el dominio de esta función son todos los valores de x que estén entre menos 5 y 2. Y el menos 5 y el 2, incluidos o sin incluir, es decir, corchete o paréntesis. Paréntesis. Porque no están incluidos, perfecto. Y ahora, cuando hacemos la imagen o recorrido, ¿qué tipo de forma tiene esta función? ¿Con ramas hacia abajo o con ramas hacia arriba? Como A es positiva, las ramas van hacia arriba. Es decir, que la imagen irá, si fuera una parábola completa, irá desde la y del vértice incluido hasta más infinito. Pero claro, yo ya os digo que no llega hasta el infinito. ¿Por qué no llega hasta el infinito? Tenemos que saber cuánto valdrá y tanto en menos 5 como en 2. Y también, por cierto, dónde está el vértice para poder determinar cuál es la imagen o recorrido de esta función. Antes de nada, tenemos que saber dónde está el vértice. ¿Cuál sería el valor del vértice? Con nuestra formulita, ¿no? La x del vértice, ¿cómo calculamos la x del vértice? Menos b partido de 2a. Es decir, que la x del vértice está en 0. Pues para calcular la y del vértice, vamos a nuestra formulita, a la fórmula de la función, x² menos 3, sustituimos x por 0 y tendremos que la y del vértice va a ser menos 3. Es decir, que el vértice está en el punto 0, menos 3. Pues vamos a hacer una pequeña aclaración aquí. En este caso estamos diciendo que el vértice está en 0, menos 3, aquí, este es el vértice, y que nuestra función
Este tramo de la función empezaría en x menos 5 y termina en x igual a 2. Y sabemos que las ramas van hacia arriba. Es decir, que el recorrido de esta función va a ir justo. En este caso, fijaos lo que os decía, como el vértice justo está en el centro del intervalo que nosotros estamos estudiando, está claro que el recorrido va desde el vértice hasta el valor o de x igual a 5, menos 5, o de x igual a menos 2, el que más alto sea. Nos podría haber pasado otra cosa. Imaginaos que el vértice hubiera estado aquí, ¿vale? Y la función hubiera sido así. Pues en este caso, el recorrido habría sido desde el valor de y cuando x vale menos 5 hasta el valor de y cuando x vale 2. Bueno, si calculamos f de menos 5, pues será menos 5 al cuadrado, menos 3, 22. Entonces, la imagen va desde la y del vértice, menos 3, hasta el valor que sea más alto de estos dos. ¿Cuál será entonces el recorrido? Hasta el 22. Eso es. ¿Y el 3 incluido, menos 3 incluido o sin incluir? Incluyeron. ¿Y el 22 incluido o sin incluir? El 22 sin incluir. Eso es. Sin incluir, precisamente, ¿Y por qué vamos hasta el 22 y no solo hasta el 1? porque nosotros queremos mirar en la imagen, queremos decir cuáles son los valores de y que puede tomar la función, desde el más bajo hasta el más alto. En este caso, el más bajo, menos 3, y el más alto, el 22. Profe, ¿por qué el menos 3 va incluido? Porque el vértice sí que está incluido en la función, ¿no? Vamos a resolver la ecuación de segundo grado para saber los cortes con el eje X. Punto de corte con el eje Y es el 0 menos 3, ya estaba calculado. Vamos al corte con X. si resolvemos la ecuación x cuadrado menos 3 igual a 0. Bueno, pues en este caso os tenía que dar raíz de 3, ¿verdad? Sí. Positiva y negativa, sí. Pues entonces ya está, calculamos más o menos el valor numérico para poder representarlo en la gráfica, que es 1,73 y menos 1,73. Bueno, más o menos ahí lo tengo. Pues si nos vamos al siguiente tramo de la función, 2x menos 3, si x está entre 2 incluido y 6 sin incluir. ¿El dominio cuál será? De 2 a 6 incluido el 2. Incluido, 6 sin incluir. Eso es, perfecto, perfecto. Ha dicho que el dominio no, de 2 a 6. Y yo os hago una pregunta, ¿esta recta va hacia arriba o va hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba. Esto quiere decir que la imagen no recorrido, en este caso es una línea recta, ¿vale? La imagen no recorrido, ¿cuál será el punto más bajo? El valor de y cuando x vale ¿cuánto? ¿2 o 6? Cuando esté 2. ¿Y el valor más alto? El de 6. Por eso 6. la imagen en este intervalo es desde f de 2 hasta f de 6. Y por supuesto el f de 2 incluido y el f de 6 sin incluir. Profe, la recta va hacia arriba, ¿no? Sí, sí, sí. El 2, 1. Y para x igual a 6 pasa por el punto 6, 9, ¿no? Entonces, ¿cuál será la imagen? ¿De qué valor a qué valor? Pues desde el 1 al 9. Incluido el 1 y el 9 sin incluir. Perfecto. Vale, ya tenemos todo. Tenemos el punto 2, 1, el punto 6, 9. Pues vamos a ir por favor a nuestra recta y vamos a representarlos. El 2, 1 incluido y el 6, 9 sin incluir. Simplemente para que lo comprobéis, para que lo veamos. Tanto el corte con el eje X como el corte con el eje Y nos quedan en valores de X. El corte con el eje X nos da, pues que sería el punto 1, 5, 0, y el corte con el eje Y sabemos que sería el punto 0, pues 0, 3. Pero es que ambos valores de X están fuera del dominio, porque en este tramo nuestra función tiene que valer desde X igual a 2 hasta X es igual a 6. Por eso, al estar esto fuera del dominio, claro,
Vale, nos hemos quedado antes aquí. Nos hemos quedado simplemente por continuar por donde íbamos, ¿no? Que si tenemos que representar el segundo tramo de nuestra función, teníamos que ir del punto 2,1 al 6,9, ¿verdad? Vale, pues entonces si unimos el punto 2,1 incluido con el 6,9 sin incluir, nos queda esta recta, ¿vale? Y ahora lo siguiente que vamos a hacer va a ser irnos al tercer tramo de la función. Si vamos a nuestra función, nos queda el tercer tramo. Nos queda el y es igual a 11 cuando x sea mayor o igual que 6. Pues si hacemos el estudio. Venga, el dominio. ¿El dominio de qué valor a qué valor? De 6 incluido hasta infinito sin incluir. Y imagen o recorrido, valor de la i, que eso además solo tiene un 9. O sea, no, 11, perdón. 11, efectivamente, va a ser 11. Si nos imaginamos la función, va a tener esta forma. Y la i solamente va a valer el número 11, por ese mismo motivo. El caso es que si os digo, bueno, pues corte con el eje y y corte con el eje x va a tener. No. Con el eje y seguro que no, porque el eje y tiene, el corte siempre tiene lugar cuando x vale 0 y eso ya está fuera del dominio de este intervalo, porque este Y intervalo el X sabemos que tampoco porque está en la I11 y tendría que estar en el 0, ¿no? Eso es. Nosotros normalmente en cualquier función, tenga la forma o la fórmula que tenga, para calcular el corte con el eje x, lo que hacemos es igualar y a 0. Y es posible en este caso, si y vale 11, ¿puede valer 0? No. No. Por eso no tiene corte con el eje X. Bueno, pues vamos por favor a nuestra gráfica y podemos representar una recta horizontal desde el punto 6, 11 hacia la derecha. ¿Cómo? Digo que vayamos a nuestra gráfica y que representemos el intervalo que nos falta, el tramo que nos falta de nuestra, ¿no? Que es el punto 6, 11 y la línea horizontal hacia la derecha. Entonces, representar esta tablita, que básicamente es un resumen de lo que hemos hecho por separado con cada función. Vale, pues entonces simplemente vamos a ir completando esta tabla con lo que decíamos. ¿Cuál era el dominio para el primer intervalo? ¿De qué valor a qué valor era? De menos 5 De menos a 2. 5 a 2. Sin incluir. Sin El dominio del segundo intervalo era de 2 a 6, con el 2 incluido. y del tercer intervalo De 6 incluido a más infinito. de 6 incluido más infinito. Entonces, si combinamos estos tres intervalos y los unimos, ¿cuál será el dominio en conjunto de toda la función? De menos 5 sin incluir a más infinito, por supuesto, sin incluir. Vamos a hacer lo mismo con la imagen. La imagen del primer tramo, ¿cuál era? El primero sería desde menos 3 incluido hasta 22. El recorrido del segundo intervalo, ¿de qué valor a qué valor? Sería desde 1 incluido hasta 9. Sin incluir. Y el tercer intervalo, Y el tercer intervalo sería desde 11 a 11. pues, no, solamente el número 11. Entonces, aquí también respecto a la imagen, tenemos que darnos cuenta de una cosa. Que tanto el 1,9, es decir, tanto el intervalo 1,9 como el número 11 están incluidos en este intervalo, en el primero. Es decir, ¿cuál sería el recorrido o imagen de la función al completo? La primera. Eso es directamente el primer intervalo, de menos 3 a 22. Otra forma que tenemos de haber comprobado esto es irnos gráficamente a nuestra función y pensar, voy a sombrear o a fijarme cuál es el valor más bajo, que es menos 3, y yo tengo valores constantemente desde menos 3 a 22. Bueno, como queramos, cualquiera de las dos formas es válida.
Sí. Lo siguiente que os quiero preguntar es, ¿qué pasa cuando x vale 2 y cuando x vale 6? Son las zonas de peligro. En x igual a 2, ¿la función es continua o es discontinua? Continúa. Continúa. ¿Y en x es igual a 3, continua o es discontinua? Yo podría representar la función sin levantar el boli del papel. No, Entonces, en x es igual a 6, discontinua. es discontinua. Esto lo podemos determinar también gráficamente, o otra forma es analíticamente, que es lo que vamos a hacer en nuestra tablita. En x2 y en x igual a 6, ¿es continua o es discontinua? Pues lo que tenemos que hacer es preguntarnos, justo cuando x se acerca a 2, por el intervalo de la izquierda, ¿qué punto estaríamos representando? Por este intervalo, el punto que le tocaría a la función sería el punto 2, 1. Y según el intervalo de la derecha, el punto que le tocaría también es el 2, 1. ¿Son el mismo punto? Sí. Sí. Entonces, decimos que nuestra función sí que es continua. Pero vamos a comprobar en el punto x igual a 6. ¿Qué punto tocaría cuando x es igual a 6 según el tramo de la izquierda? El punto 6, 9. Y según nuestro intervalo de la derecha, el punto que sería el punto 6, ¿qué? Por la izquierda es 6, 9, por la derecha es 6, 11. Y os pregunto, ¿son del mismo punto? No. Entonces la función no es continua en x igual a 6. Entonces, en global, la función es discontinua. Claro. Hombre, a ver, la función es continua en todo su trayecto, excepto en el valor x igual a 6. Nosotros cuando hablamos de continuidad o discontinuidad, diremos que la función es continua si la podemos representar sin levantar el boli del papel, pero en el caso de que sea discontinua, diremos justo el valor de la x en el cual la función es discontinua. Pues la función es continua para x igual a 2 y es discontinua para x igual a 6. Tenemos que fijarnos gráficamente en justo los cambios de tramo, en el valor 2 y en el valor 6. O podemos ir directamente a la fórmula que teníamos, ¿no?, de la función y fijarnos qué pasa en x igual a 2 y qué pasa en x igual a 6. Bueno, pues dudas de aquí. ¿Alguna pregunta que tengáis? No sé cómo, no entiendo lo de 2, 1 es igual a 2, 1, 6, 9 es igual a 6, 11. Claro, yo lo que estoy diciendo es, todo aquí sí que lo has entendido, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Nos hemos ido a nuestra función del primer tramo y hemos visto que según el primer tramo, aquí toca ser el punto 2, 1. Sí. Pues si comparamos esto con nuestro segundo tramo, decimos, claro, según el segundo tramo también es el punto 2, 1, es decir, yo puedo representar la función sin levantar el bolígrafo. Es lo que estamos haciendo, estamos viendo únicamente gráficamente. Y respecto a x igual a 6, yo me voy, según el intervalo del medio, tocaría el punto 6, 9, pero claro, según el intervalo de la derecha tocaría el punto 6, 11. No son el mismo punto. Por tanto, yo tengo que levantar mi boli para continuar representando la función. Por eso la función no es continua. Vale. A ver, está claro que siempre gráficamente creo que es más evidente que numéricamente o de manera analítica, pero también se puede justificar de esta manera. Vale. Comparando estos puntos se puede comparar y se puede determinar si la función es continua o es discontinua.